¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien, vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy vamos a ver una introducción a los compiladores y los conceptos básicos. Pero antes de iniciar con el tema, quiero saber si tienen alguna duda, algo que no les haya quedado claro de lo que vimos el día de ayer. La meta uno y la meta 2, que es el cuestionario y lo de la línea temporal que vimos, son de fecha de entrega para el martes 2 de febrero. No, 9 de Eh, febrero. exacto, es para el día martes 9 de febrero. Es Ok, correcto. gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Muy bien. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Supongo que están viendo ¿cómo se llama? La proyección, ¿verdad? Perfecto. Muy bien. Entonces ahorita vamos a ver lo que es la definición de un compilador. De manera general, un compilador es un programa que traduce un programa escrito en un lenguaje fuente y produce otro equivalente escrito en un lenguaje destino. Ustedes ya han programado en el lenguaje C utilizando, por ejemplo, DebC o CodeC o no sé qué utilizarían ustedes eh, en su programación. En este caso, cuando ustedes hacen la escritura de su programa, obviamente están utilizando un lenguaje fuente, ¿sí? Lo que es este lenguaje fuente. Ese lenguaje fuente, pues son la sintaxis, la estructura de lo que les indica el lenguaje C. Por ejemplo, recordarán ustedes, ponen lo que es el include, entre menor y mayor que pone el conio, punto H, stdio, y posteriormente ponen la sentencia main o int main, abren, cierran paréntesis, abren una llave y empiezan a desarrollar su sistema o su programa. Ese es su programa fuente. Posteriormente, ustedes dicen compilar y ejecutar o presionan el botón en el icono que dice compilar. Cuando hacen eso de compilar, el programa, el DebC, ejecuta un proceso de compilación para verificar que esté correctamente escrito y si cumple con los tres analizadores, el compilador hace una traducción a un lenguaje destino. En este caso, el lenguaje destino es un código ejecutable, es decir, ustedes ya lo saben, se genera un código con base binaria, es decir, con ceros y unos. Y ese programa ejecutable es el que ustedes corren. Por ejemplo, si están realizando un programa de un programa de suma de dos números, ustedes pondrían, por ejemplo, print introduce el primer número y luego un scan A, luego print introduce el segundo número y luego scan B y luego dijeran C es igual a más B y luego print, la suma de los dos números es y pondrían C. Entonces ese es, como les digo, su lenguaje C, hace una traducción, una compilación, lo traduce y el programa ejecutable hace las tareas que le están indicando. Vamos a ver a manera de bloques estructura general del compilador. Cuando ustedes están compilando sus programas en el DebC, se ejecuta a través de este diagrama de bloques.
En ese sentido, por ejemplo, tienen el programa fuente, tienen un compilador, tienen la salida, pero ese compilador que tiene el DEPC se hace ayudar de una serie de mensajes y la construcción de ciertas tablas. La parte de la compilación, que es la que tenemos aquí en la parte central de color amarillo fuerte, está dividida en dos tareas principales. Este ya es una parte del concepto que ustedes ya deben ir comprendiendo. En primera, tenemos que comprender qué es un compilador. En la historia de los compiladores se dio la definición. Ahorita acabamos de dar otra definición. Pero ese compilador tiene dos fases muy importantes. La fase del análisis y la fase de síntesis, como también se manejó en la historia de los compiladores. A la fase del análisis también la llamamos front-end. Y esta fase es la que se encarga de la tarea del análisis, que sí divide el programa fuente en sus elementos, sus componentes, y crea una representación intermedia del programa fuente. Ojo aquí, pongan atención en esto que estoy explicando. La parte del análisis tiene una tarea muy específica, y esas tareas del análisis se dividen en diferentes etapas, en diferentes programas, ¿sí? Y estos diferentes etapas, diferentes programas, lo que hacen es descomponer el programa fuente en diferentes componentes para que sean analizados en diferentes procesos. Posteriormente se hace lo que es la etapa o la fase de síntesis, también conocida como back-end. La tarea de la síntesis es construir un programa objeto, como ya se los había comentado anteriormente. Y esto se hace a partir de la representación intermedia que se generó en el análisis. La síntesis es la que se requiere las técnicas más especializadas. En este curso no vamos a ver toda la parte de la síntesis, porque para eso necesitamos un curso de compiladores 2. Es para hacer ya la traducción a un lenguaje objeto o al lenguaje ensamblador. Todo aquello que son los ejecutables. Muy bien, voy a hacer una pequeña pausa para que me digan si tienen alguna duda hasta ahorita del concepto y de la estructura general del programa, del compilador. Muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, jóvenes, ahora vamos a tomar el compilador, esta parte de aquí, que ya sabemos que se divide en análisis y en síntesis. Y vamos a ver cuáles son esos componentes de los que hablan cada una de estas dos tareas principales. Bien, observemos que esta gráfica, este diagrama de bloques, es el mismo que tenemos acá. Tenemos, repito, programa fuente, la salida, el compilador y los mensajes y las tablas auxiliares. De tal manera que este es el mismo, nada más que ya tenemos un nivel de detalle mayor. Ahora bien, como ya lo vimos, tenemos nuestro programa fuente, que es la entrada, aquí lo estamos viendo, al proceso de compilación. Y este proceso de compilación va a producir una salida, que es el lenguaje objeto o el lenguaje, el archivo ejecutable. También dijimos que este proceso de compilación se apoya del manejo de errores y la administración de tablas de símbolos. También dijimos que el proceso de compilador se divide en análisis, que es este de aquí arriba, y se divide en síntesis, que es este de acá abajo, lo que es el front-end y el back-end. Ahora bien, ya tenemos un nivel de división más específica. Ahora nos vamos a centrar
en estos momentos en la parte del front-end, del análisis. Y como ya dijimos anteriormente, esa fase ahora se divide en otras 3 tareas, lo que es el análisis léxico, el análisis sintáctico y el análisis semántico. Son 3 fases que se realizan dentro de las tareas del front-end. Posteriormente, una vez que se haya pasado con éxito estas tareas, se produce ahora la fase de síntesis, que a su vez se divide en las tareas de generador de código intermedio, el optimizador de código y el generador de código destino. Una vez que se lleve también con éxito todas estas tareas, ahora sí se está en la posibilidad de realizar la salida. Ahora bien, pongamos atención en lo siguiente. La fase del análisis, ahorita voy a describir y explicar correctamente o más detalladamente lo que es esta fase, produce una serie de tokens, es decir, recibe, repito, y esto hay que interpretarlo, ahí está claramente especificado. La fase del programa fuente es la entrada a el análisis. Por lo tanto, el análisis léxico recibe a este programa fuente. Posteriormente, ese análisis léxico realiza una serie de tareas que vamos a detallar más adelante, pero produce, después de hacer esas tareas, una lista de tokens. Ahorita vamos a ver también qué son tokens. Esa lista de tokens ahora es la entrada del análisis sintáctico. El análisis sintáctico también realiza una serie de tareas para producir un árbol sintáctico. Es decir, ese árbol sintáctico ahora se va a convertir en la entrada del analizador semántico. El analizador semántico también hace sus tareas y produce un árbol de anotaciones. Ese árbol de anotaciones ahora es la entrada del generador de código intermedio. El generador de código intermedio también realiza una serie de tareas y produce como salida un código intermedio. Ese código intermedio ahora se convierte en la entrada del optimizador del código. El optimizador de código realiza tareas para eliminar los códigos redundantes, códigos innecesarios y tareas que están repetidas. Una vez que se hace la optimización del código, se genera un código optimizado que es la entrada del generador del código destino. Y el generador de código destino también hace sus tareas para producir ese código objeto, que puede ser, repetimos, el código ejecutable, el código ensamblado, el código objeto, y se hace la producción a través de la salida. Estas tareas que están aquí, si se comete algún error, o más bien se detecta un error en cualquiera de estos análisis o a cualquiera de estas etapas, se puede producir un error, y ese es el manejo de errores, y son los errores que ustedes leen cuando están programando. Pero también esos análisis y esas síntesis se ayudan de la administración de las tablas de símbolos, que voy a explicar más adelante de forma detallada. Ahorita nos debemos de quedar con la idea de este esquema global. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos a ver cada una de estas fases. Como les digo, ya estamos entrando un poco más a las entrañas de su programa. Miren, aquí tenemos lo que es el front-end, lo que es el análisis léxico, sintáctico, semántico, creación de tablas de símbolos, la generación de código intermedio y la optimización de ese código.
a través de los manejos de errores correspondientes a las fases del front-end. Y por otro lado tenemos la fase del back-end, que es la generación de la salida, la optimización del código, el manejo de errores correspondiente a la fase del backend y la operación sobre las tablas de los símbolos. Antes de entrar a las definiciones, quiero saber si tienen alguna duda, si les está quedando bien claro lo que es el compilador, sus componentes, el proceso de compilación, que obviamente todo esto lo vamos a detallar porque no es nada fácil desarrollar un compilador, un traductor, pero son los conceptos que se deben de ir ustedes apropiando, ¿sí? Para que los vayan dominando y sepan qué es lo que vamos a ir realizando. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Muy bien. Vamos a empezar ahora entonces a ver cada uno de los elementos de la fase de compilación. Tenemos el primer elemento, que es el análisis léxico. Pongan mucha atención qué es este proceso. Al análisis léxico también se le conoce como explorador o escáner. Esta fase de compilador efectúa la lectura real del programa fuente, el cual generalmente está en la forma de un flujo de caracteres. El rastreador realiza lo que se conoce como un análisis léxico, recolecta secuencias de caracteres en unidades significativas denominadas tokens, las cuales son como las palabras de un lenguaje natural como el español. ¿Qué debemos de entender de este párrafo? Veamos, me voy a remitir también al español. En primera, el análisis léxico lo que hace, una de sus tareas, es leer el programa fuente, como yo les había comentado anteriormente. Lee el programa fuente y ese programa fuente, ¿cómo lo lee? ¿Cómo lo analiza? Aquí nos dice que generalmente ese programa fuente es como un flujo de caracteres, es decir, un carácter seguido de otro carácter, espacio, etcétera, etcétera. Para que se den una idea y comprendamos mejor esto, su programa fuente lo vamos a considerar como un programa que les había comentado ahorita, la suma de dos números. Cuando ustedes escriben ese programa, ponen la palabra include, pero esa palabra include, por supuesto, que está compuesta de caracteres, el carácter I, el carácter N, el carácter C, el carácter L, el carácter U, el carácter D, el carácter E, luego un espacio menor que, etcétera. Entonces, ese programa fuente generalmente está compuesto por caracteres. Lo que hace el analizador léxico es recolectar cada uno de esos caracteres. Ustedes, como programadores, lo ven como un todo. Es decir, ven una palabra que dice include, luego ven un espacio, luego ven un menor que abre, luego ven otra palabra que dice stdio.h, se cierra, etcétera. Ustedes como programadores están viendo elementos, están viendo unidades léxicas. Las unidades léxicas son esos componentes que ustedes como programadores conocen. Pero lo que sí no saben como programadores es que un compilador, para determinar y saber que es una unidad léxica, tiene que leer carácter por carácter para saber, para concatenarlos, y una vez que está concatenado, debe saber de qué estamos hablando. A esas unidades léxicas se les asigna un token,
Y ese token, como ya les dije, o esos tokens, quiero decir, se van guardando en una lista. Y esa lista es la que se le va a enviar a el analizador sintáctico. De tal manera que el análisis léxico lo que hace es concatenar esos caracteres para formar palabras que posteriormente esas palabras les vamos a dar un sentido. ¿Ok? Eso es lo que hace el analizador léxico. Lo vamos a detallar más completamente esto, pero ahorita debemos de entender que es el que lee el programa fuente, lo analiza, lo explora carácter a carácter. ¿Para qué? Para generar unidades léxicas y darles un significado. ¿A través de qué? De un token. Y esas son lo que sería similar a nuestras palabras del lenguaje natural que nosotros hablamos. ¿Sí nos queda claro, jóvenes? Ok, vamos a ver. ¿Podría ayudarme Diego Valenzuela explicándome qué comprendió usted como análisis léxico? Lo que hace prácticamente el compilador en la parte léxica es comprobar que todas las cadenas de caracteres, o sea, las caracteres, o sea, tomadas como tokens, estén bien escritas en un lenguaje, pues, como por ejemplo el natural, que, pues, como se dijo, el inglés o español, que por lo general se escriben, pues, en inglés. Bueno, es lo que comprendí yo. Ok, gracias Diego. Vamos a nada más a hacer algunas precisiones. El analizador léxico no nos dice si está bien escrita o no está bien escrita la palabra. Es verdad que lo que tenemos que rescatar de esta parte es que el analizador léxico lee el archivo fuente, lo analiza carácter por carácter, hace la concatenación de esos caracteres, ¿sí? Hace la concatenación y forma palabras. Esas palabras son analizadas con ciertos procesos, cierto método, y a esa palabra se le asigna un token. Esos tokens son guardados en una lista, los cuales son enviados al analizador sintáctico. Eso es lo que tenemos que rescatar del análisis léxico. Hay algunos otros detalles, pero los vamos a ver más adelante. Por lo pronto, nos debemos de quedar con eso. Bien. Análisis sintáctico. El analizador sintáctico recibe del código fuente en forma, un listado en forma de token. Ya lo explicamos, ya dijimos, ese listado de token producido en la etapa del análisis léxico y lo va a recibir el análisis sintáctico. Entonces ya recibe ese listado y a ese listado le hace el análisis sintáctico, lo que hace es determinar la estructura de un programa. Esto es semejante a realizar el análisis gramatical sobre una frase en un lenguaje natural. El análisis sintáctico determina los elementos estructurales del programa y sus relaciones. Los resultados del análisis sintáctico por lo regular se presentan como un árbol de análisis gramatical o un árbol sintáctico. Vean aquí. Para comenzar, para comprender este párrafo, primero ya debemos de tener entendido ustedes en su lenguaje en español, en sus clases de español de la primaria, el concepto de gramática. ¿Ustedes recuerdan qué es una gramática?
A ver, a ver, Kevin, ¿me podría explicar? ¿Puede prender su micrófono para la participación, por favor? Bueno, ¿se escucha? Sí, adelante. Ah, pues la gramática sería como la forma en la que se escriben las palabras. Eh, digamos, no puedes decir las jugar, o sea, que tenga como un orden o unas reglas específicas. Ok, pero en este caso, Kevin, la jugar o por ejemplo, si usted me dijera, la perro corre por el parque, usted, la perro corre por el parque, ¿le ve un error de sintaxis, de gramática? Pues no sé si realmente sea un error de gramática. Según las reglas, cuando escribes el siguiente pues, objeto debería estar pues, no sé si se llama femenino, o sea, tendría que ser la mascota, no sé. No estoy seguro realmente. Ok, gracias, Kevin. Melquisedec, a ver, me complementa lo que me pone aquí en el comentario, por favor. Sí, como por ejemplo, cada palabra tiene am, sus especificaciones, como por ejemplo, brincar es un verbo o cosas así. Y pues la gramática es mm, como una forma de ordenar las palabras para que se puedan entender en un lenguaje específico. Ok, gracias. Eso es correcto. Ambos tienen razón, nada más que ahorita vamos a aclarar algo de lo que comenta Kevin. Eh, la gramática es una estructura que nos dice si una oración está escrita correctamente. Eh, obviamente, como dicen ustedes, una oración puede estar compuesta o debe estar compuesta de sujeto y predicado. Entonces, cuando hablan de una oración en el sujeto, a lo mejor ustedes podrían poner un artículo, ¿sí? Un sujeto, un verbo y un predicado. Por ejemplo, eso es lo que ustedes podrían poner. Cuando hablamos de un artículo, estamos hablando de él, la, los, etcétera. Y en ese sentido, si ponen un artículo, luego un sujeto, luego un verbo, luego un predicado, quiere decir que sintácticamente está escrito de forma correcta. ¿Estamos claros? Entonces, en ese sentido, la gramática es el orden correcto que debe de seguirse en una oración. Por ejemplo, ustedes cuando escriben la sentencia en C para declarar una variable, ¿cómo lo hacen? Diego, ¿me puede ayudar con eso? ¿Cómo disculpa la variable? Sí, la declaración de la variable, ¿cuál es la forma correcta de hacerla? Buscar entre los ya definidos formas de palabras que hay para que el compilador lo identifique y lo analice como variable. No, pero a ver, Diego, aquí mi pregunta es, ¿cuál es, vaya, ahora sí lo voy a poner, cuál es la sintaxis que se utiliza para declarar una variable en su forma más sencilla en C? ¿Cómo lo hace usted? En C es identificar primeramente hasta desde el inicio del programa a declarar. Perdón, Diego, solamente la declaración de la variable, únicamente la línea donde declaras una variable. ¿Cuál es la sintaxis? Me puse contra la cuerda. Int, por así decirlo.
int, nombre de la variable, 2 puntos, un punto y coma. Ok, bueno, usted ya me dio un ejemplo de cómo se declara, pero yo les pregunto cuál es la sentencia para declarar la variable. Me dio un ejemplo. Daniel, ¿me puede ayudar? ¿Cuál es la sintaxis gramatical para declarar una variable? Ahorita yo ya les dije la construcción en español, pero ahora les pregunto cuál es la gramática o la sintaxis para declarar esa variable en el lenguaje C. Sí, ¿se escuchan? Sí, adelante. Ok, pues, bueno, como lo entendí, pues yo pondría primero como el tipo de variable, ya sea que sea Correcto. un número, una letra o pues así, y Un seguido de tipo eso, de variable. seguido de eso el nombre de la variable y pues al final con punto y coma. Correcto. Gracias, Daniel. Eso es la gramática en su forma más sencilla. Tenemos un tipo de variable seguido del identificador y posteriormente del punto y coma. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que es la gramática, la forma correcta, el orden correcto que deben de llevar las cosas para poder declarar la variable. No pueden poner el identificador, luego el tipo de variable y luego el punto y coma. Eso es la gramática. Ese es el ejemplo de lo que nos comentaba Melquisedec y Kevin. Solo que todavía me tengo algo pendiente de lo que comentó Kevin. Entonces, el analizador léxico, sintáctico, quiero decir, verifica que esa lista de tokens que me ha enviado el analizador léxico tenga el orden correcto con base a la gramática que está diseñada en el análisis sintáctico. ¿Ok? Así también nos vamos a quedar con eso en estos momentos. Luego viene el análisis semántico. Y aquí es donde entra lo que quiero retomar de la aportación de Kevin. Fíjense bien, la semántica de un programa es su significado. En oposición a la sintaxis o a su estructura, la semántica de un programa determina su comportamiento durante el tiempo de ejecución. Pero la mayoría de los lenguajes de programación tienen características que se pueden determinar antes de la ejecución o incluso no se pueden expresar de manera adecuada como sintaxis y analizarse mediante el analizador semántico. De esto que está aquí, lo único o lo más importante quise decir que debemos rescatar es esto que dice al principio. La semántica de un programa es su significado. Es decir, que lo que se escribió tenga sentido. Por ejemplo, ahora sí, aquí es donde retomo lo que decía Kevin. Si yo pongo la perro corre por el parque, les pregunto, ¿esa oración tiene sentido? No, no tiene sentido. La perro corre por el campo no tiene sentido. Ahora, ustedes saben que la y el son artículos. Entonces, la perro sintácticamente es correcta porque el analizador sintáctico me dice que debe ir a un artículo, un sujeto, un verbo, un predicado, por decir el ejemplo. Y entonces, en cuanto a su parte sintáctica, es correcto, pero en su parte semántica ya no lo es, ya no tiene sentido esa oración. ¿Cómo puedo ejemplificar eso en el lenguaje C? En el lenguaje C, cuando ustedes declaran una variable de tipo entera, por ejemplo, int, a es igual a, quiero decir, int a punto y coma, ustedes están declarando una variable entera. Ahora bien, cuando ustedes dicen A es igual a 18 punto y coma, esa expresión es correcta y sintácticamente es correcta y semánticamente también es correcta. ¿Por qué? Porque tiene sentido.
Sin embargo, si yo digo A es igual y entre comillas dobles cadena de caracteres, esa sentencia sintácticamente es correcta. ¿Por qué? Porque tiene un identificador, un símbolo de igualdad y posteriormente tengo un valor, ya sea numérico o una variable o un elemento que le voy a asignar y finalmente punto y coma. Sintácticamente es correcto, pero esa expresión no tiene sentido dado que yo a la A no puedo asignarle entre comillas una cadena de caracteres. ¿Por qué? Porque yo la declaré como entera. Por lo tanto, léxicamente es correcta, sintácticamente es correcta, pero semánticamente es incorrecta. Por lo tanto, yo no pude, y ahí se detiene mi programa y me marca un error. Muy bien, jóvenes. Nos ha quedado claro aquí la diferencia de las tres tareas de los análisis. ¿Qué hace cada uno de ellos? A ver, veo un no de Kevin y un no de Cristina. No sé si ese no ya no alcancé a detectar, es a la pregunta que hice, si les queda claro. Cristina, ¿me puede decir si tiene alguna duda? ¿Qué nos hace falta clarificar? Ah, ok, no hay dudas. Ah, ok, fueron pasados. Ok, bueno, muy bien. Gracias. Entonces vamos a continuar. Ya tenemos las tres primeras etapas de la fase del compilador, que son la de el analizador, la sintaxis. Ahora vamos con las sintaxis. El otro es análisis y va a ser síntesis. Ahora bien, el generador de código intermedio tiene la siguiente tarea. El código intermedio es un código abstracto independientemente de la máquina para la que se esté generando el código objeto. Es decir, nada que ver, es independiente de la computadora, del tipo de procesador, etc. El código intermedio ha de cumplir dos requisitos importantes. Uno, ser fácil de producir a partir del análisis sintáctico y ser fácil de traducir al lenguaje objeto. Esta fase puede no existir si se genera directamente el código máquina, pero suele ser conveniente emplearla. Es decir, en esta etapa se va a generar el código intermedio. Así de sencillo nada más. Va a tomar los árboles sintácticos que se produjeron a partir del analizador semántico y ahora sí se va a generar un código intermedio con base a lo que se ha generado en esos árboles. Como lo dice ahí, esta etapa puede ser omitida siempre y cuando sea retomada por las otras etapas de la etapa final. Luego tenemos lo que es el optimizador de código. Esta etapa es utilizada para el mejoramiento del código o para optimizarlo, como ya se los había comentado. El punto más anticipado en el que la mayoría de las etapas de operación se pueden realizar es precisamente después del análisis semántico y puede haber posibilidad para el mejoramiento del código que dependerán solo del código fuente. En esta parte, como les dije, muchas veces nosotros hacemos la codificación con código redundante, no hacemos un buen análisis y en esta etapa se hace un análisis para ver si se puede reducir ese código de tal manera que se generan códigos muy pequeños. Finalmente, tenemos la generación del código destino, que ya básicamente el generador de código destino toma el código ya optimizado y genera el código para la máquina objetivo. Es decir, hace el ensamblado y es el código que nosotros conocemos como el código en lenguaje ensamblador. Las posiciones de la memoria se seleccionan para cada una de las variables usando por el programa. Después, cada una de las instrucciones intermedias se traduce en una secuencia de instrucciones de máquinas que ejecuta la misma tarea.
Un aspecto decisivo es la asignación de las variables a registros. Como les digo, en esta etapa del curso, nosotros nos vamos a ver estas tres fases, dado que para llevarlas a cabo necesitamos de conocimientos más fuertes, más sólidos y de otras herramientas. Muy bien, hasta aquí, antes de esto, ¿alguna duda del proceso de compilación? ¿Algo que no les haya quedado claro? Muy bien. Correcto. Todo bien entonces. Muy bien. Ahora sí quiero que presten ya o empiecen a prestar mucha atención, además de lo que ya vimos, que son cosas importantes, pero de los conceptos que vamos a ver a continuación, porque ya esos conceptos, jóvenes, deben comprenderlos, dominarlos y apropiárselos. ¿Por qué? Porque a partir de esos conocimientos es como vamos a ir generando nuestro lenguaje, nuestro compilador. Muy bien. Incluso son conceptos que ustedes ya deben de conocer, ya los dominan, solo que los vamos a aplicar a nuestro compilador. El primero de ellos, ustedes ya saben, el concepto de símbolo. Un símbolo es una unidad abstracta, es un elemento fundamental del lenguaje, como las letras, los dígitos son algunos ejemplos de símbolo. ¿Qué significa que es una entidad abstracta? Significa que un símbolo por sí solo no significa nada, no tiene sentido. Ese símbolo, como unidad abstracta, como unidad separada, no tiene ningún sentido. Lo que sí sé es que son parte fundamental del lenguaje, porque a partir de estos símbolos se va a construir los elementos de un lenguaje. Los ejemplos, por ejemplo, aquí nos dice que las letras y los dígitos son ejemplos de esos símbolos. Si yo les digo A, ¿qué significa A? No tiene sentido. Si les digo 7, tampoco tiene sentido, no significa nada. Entonces, esos son los símbolos, son entidades abstractas que por sí solas no tienen significado, pero repito, son una parte fundamental del lenguaje. Ok. Ahora sí, veamos. ¿Qué es un alfabeto? Ustedes ya tienen o conocen nuestro alfabeto del español. Son todas las letras que utilizamos en nuestro lenguaje. Hago esta correlación para que sepan o comprendamos qué son los símbolos. La A, la B, la C, la D son símbolos. Están por separados, como le decimos. Alfabeto, nosotros ya tenemos el alfabeto en español A, B, C, D, E, F, G, etcétera. El alfabeto representa, generalmente está representado por la letra griega sigma y es un conjunto finito, no vacío de símbolos utilizados en un lenguaje. Fíjense bien aquí, es un conjunto finito, no vacío de símbolos utilizados en un lenguaje. Cuando ya hablamos un conjunto finito, obviamente ya es un conjunto numerable de los símbolos del concepto que acabamos de ver anteriormente. Convencionalmente se utiliza el símbolo sigma para designar un alfabeto, aunque nosotros podemos darle nuestro nombre propio. Tenemos esta cadena que tenemos aquí, que es sigma es igual a, B, C hasta X, Y, Z mayúscula, coma, seguida de A, B, C minúscula, sucesivamente hasta X, Y, Z minúscula, incluyendo 0, 1 hasta el 9. Y esta cadena que tenemos aquí denota un alfabeto, ¿sí?
esto ya es un alfabeto. Es decir, esto es un conjunto finito, no vacío, de símbolos. Denota un alfabeto que consiste de los símbolos de la A a la Z mayúscula, de la A a la Z minúscula y de los números decimales del 0 al 9. Entonces ya tenemos dos conceptos importantes, el concepto de símbolo y el concepto de alfabeto, que son dos conceptos que se deben de ir apropiando. Luego ya tenemos otro concepto, unidad léxica. Anteriormente ya habíamos hablado de este concepto. Dijimos que en el analizador léxico se creaban unidades léxicas, que también se llaman palabras. Esas unidades léxicas se están representadas por la letra W y son, ojo aquí, un conjunto finito de símbolos yuxtapuestos de un alfabeto. Esto es, una unidad léxica o una palabra es un conjunto finito de símbolos, uno seguido del otro. Eso es lo que significa yuxtapuestos, uno seguido del otro, que pertenecen a un alfabeto. De tal manera que yo con este alfabeto que tengo aquí, yo ya puedo construir palabras o unidades léxicas. ¿Cómo construyo palabras o unidades léxicas? Poniendo de forma yuxtapuesta los elementos del alfabeto, es decir, un carácter seguido de otro, seguido de otro. Entonces, un ejemplo de una unidad léxica es la que tenemos aquí. Denota la cadena de caracteres llamada unidad léxica, que comienza y termina con el símbolo de gato y contiene la cadena A, B, A, B, B, A. Y todo esto, repetimos, está entre el carácter de gato. Ya tenemos tres conceptos importantes: símbolo, alfabeto, unidad léxica o palabra. Luego tenemos un concepto que es palabra vacía. Una palabra vacía que contiene 0 elementos, la cual representamos por medio de la letra griega epsilon. Ahora bien, recuerden, existe la palabra vacía. La palabra vacía es una palabra que contiene 0 elementos, pero existe 0 elementos y está representada por epsilon. Luego tenemos otro concepto que es el concepto de longitud de una palabra, que está representada por la palabra que ya le vimos anteriormente, que es una W, y la longitud se denomina por entre pipas W. No es, ojo, no es el valor absoluto como generalmente lo conocemos, sino que en este caso es la longitud de una palabra. Es el número de símbolos que constituyen a la palabra W. Es decir, si por ejemplo esa palabra está compuesta por A, B, B, A, su longitud es 6. ¿Por qué? Porque contiene 6 elementos. Si la palabra cadena es epsilon, es decir, la longitud de la palabra vacía, en este caso es 0, porque dijimos que existe la palabra vacía y esa contiene 0 elementos. Antes de pasar a la siguiente definición, hasta aquí, jóvenes, es importante que resuelvan sus dudas. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. Ahora bien, vamos al siguiente concepto. El siguiente concepto es el concepto de token, que ya lo hemos manejado en el tema, durante el tema.
Y entonces dijimos que el token es un número entero que se le asigna a una unidad léxica. Dijimos que una de las tareas o la producción del análisis léxico, que es una lista de tokens. Y entonces una lista de tokens no es nada más ni nada menos que una lista de números enteros. Ustedes ya lo saben, cuando hay una lista de números enteros, estamos hablando de un arreglo de números. Esos números son los que se le asignan a la unidad léxica. Y entonces esos números son los retomados por el analizador sintáctico y son los que se van a ver si están escritos en el orden correcto. Tenemos otro concepto que es el concepto de lenguaje. Es un conjunto finito o infinito de palabras sobre un alfabeto determinado. ¿Ok? Aquí nos está diciendo que este conjunto finito de palabras es creado a partir de nuestros alfabetos, porque podemos tener más de un alfabeto en nuestro lenguaje. Así, sobre el alfabeto de sigma, que contiene los símbolos A, B, C, se puede determinar el lenguaje formado por las palabras que contienen la misma cantidad de A's o B's o C's. Formalmente, esto se podría expresar como L es igual a la palabra W, tal que W está compuesta por A y esto es igual a la longitud de B, de B's y la longitud de C's. Esta es, por ejemplo, L, que es mi lenguaje, es igual a la palabra vacía, que es representada por epsilon, más ABC, es decir, la combinación de A, B y C, BCA, CBA, BAC, ACB, etc. Entonces, mi lenguaje es el conjunto finito de todas las palabras que yo pueda formar con mi alfabeto. Entonces aquí es el conjunto de todas las palabras que yo pueda formar con mi alfabeto. Tengo otro concepto, que es el concepto de producción. Producción. Fíjense bien qué significa una producción. La producción es un conjunto de reglas o son las reglas para la sustitución de cadenas. Ojo aquí, pongan atención en esto. Esto es muy importante. Es decir, proceso de convertir símbolos no terminales en símbolos terminales. El símbolo de la flechita, como lo podemos observar aquí, se usa comúnmente para representar la producción. Por ejemplo, la producción S mayúscula se transforma o produce AB. Esto significa que se puede sustituir S por A y B, o que S puede definirse como AB. Ahorita les voy a dar un ejemplo de lo que podemos ver aquí en estos elementos, para que nos quede más claro y ya nos vayamos comprendiendo con lo que ya manejamos. Ahora bien, ¿qué es un símbolo no terminal? Un símbolo no terminal representado por N es una representación de una instancia a distintos niveles de abstracción. Ya nosotros conocimos el concepto de abstracción, ¿sí? Es un elemento que por sí solo no me va a decir nada. Sin embargo, en conjunto con otros ya va a tener un significado. Esto es, son los símbolos que se encuentran del lado izquierdo de una producción. Es decir, si tomamos el ejemplo que ya vimos anteriormente, el cual estoy señalando ahorita, decimos que este símbolo es un símbolo no terminal que representa en distintos niveles de abstracción el lado derecho, es decir, los símbolos que se encuentran al lado derecho.
Este símbolo, los símbolos no terminales, siempre se van a encontrar al lado izquierdo, jamás en el lado derecho. Perdón, bueno, aquí en este caso los símbolos no terminales, también conocidos como variables sintácticas, son representados por la letra N y dicen que N, ¿cómo se llama este símbolo? Se me fue el nombre. Cerradura de Kleene representa el conjunto de todas las cadenas posibles de N. Bien, entonces ya dijimos que estos símbolos se van a encontrar al lado izquierdo. Finalmente, tenemos lo que es, bueno, no finalmente, ahora tenemos lo que es el símbolo terminal. En este caso ya sabemos que estos de acá son símbolos terminales y esto que está acá es un símbolo no terminal. Un símbolo terminal es una instancia específica de un símbolo no terminal. Ojo aquí, pongan atención en esta frase de aquí y comprendamos lo que nos dicen ahí. Un símbolo terminal es una instancia específica de un símbolo no terminal. Esto es, son los símbolos que aparecen en la frase, en una frase. Estos símbolos nunca aparecen en el lado izquierdo de una producción. Aquí sí es, nunca aparecen en el lado izquierdo de la producción. Las unidades, ojo aquí, léxicas, int, if, while, son símbolos terminales, los cuales son parte de la gramática del lenguaje C. ¿Ok? Veamos esto de aquí. Quiero que se quede bien comprendido. Esto que está aquí, que estoy señalando, me representa una producción. ¿Ok? Esa producción es algo que yo puedo derivar. Es decir, el símbolo no terminal, ese se puede derivar o se puede cambiar por símbolos terminales. Y el símbolo terminal es una instancia específica de ese símbolo no terminal. Aquí estamos viendo algunos ejemplos. Ahora bien, cuando voy a declarar una variable, lo voy a poner aquí en el chat para que lo vean. Ustedes me acaban de decir que existe un tipo de variable seguida de un identificador y finalizada con un punto y coma. Ok. Vean ahí, pongan atención en eso que acabo de poner en el chat. Para declarar una variable, en ese sentido, yo tengo esa gramática, esa sintaxis. Tengo el tipo de variable, un identificador y un punto y coma. Ahora bien, voy a retomar la parte del tipo de variable para que me comprendan mejor. Ese tipo de variable, yo puedo hacer una producción. En este caso, el tipo de variable es un símbolo no terminal, ¿sí? Porque me está representando, como lo dice aquí, es una representación de una instancia a distintos niveles de abstracción. Entonces, ese símbolo no terminal, ¿cómo sé o qué son los símbolos terminales? Porque me está representando a diferentes abstracciones, ¿sí? ¿Qué es una abstracción? ¿Quién me lo recuerda? Ya dijimos que un símbolo es un elemento abstracto, ¿sí? Y ya dijimos que esto que está aquí son los símbolos, estos símbolos, el in, el if y el while, son símbolos terminales y son símbolos abstractos. ¿Por qué decimos que el int es abstracto? Correcto, por sí solo no representa nada. Ahora bien,
Este símbolo no terminal, ¿qué puede producir o en qué se puede derivar, jóvenes? ¿No? Ok, ese sí, el tipo de variable, yo puedo decir que puede producir o se puede derivar en lo siguiente. Ahí lo tienen en el ejemplo en el chat. El tipo de variable se puede derivar en int, en float, en char. Porque ustedes lo acaban de ver acá arriba, que yo les acabo de poner. El tipo de variable, identificador y punto y coma. Pero ustedes ya saben que tipo de variable es un símbolo no terminal, que puede derivarse entonces un int, un float, un char o más. ¿Me expliqué? Eso es lo que significa, ya les estoy poniendo el ejemplo de producción a través de el tipo de variable, a través de esto que acabo, lo último que les acabo de poner en el chat. Les doy el ejemplo de que es un símbolo no terminal, les doy el ejemplo de lo que es el símbolo terminal. Y este ejemplo último de tipo de variable, podríamos dar entonces lo que es un ejemplo de gramática. Si ponemos todas las formas en las que yo pueda declarar una variable. Muy bien. Vamos a ver ahora sí un último concepto que es el que hemos estado hablando, de la gramática. La gramática es un conjunto de reglas que se definen si una secuencia arbitraria de símbolos está escrita correctamente. Repetimos, la gramática es un conjunto de reglas que definen si una secuencia arbitraria de símbolos está escrita correctamente, que es lo que nos decían hace ratito sus compañeros. Una gramática es una tupla de 4 elementos denotados por G, que es igual al conjunto de finito de símbolos no terminales, al conjunto de símbolos terminales, un símbolo inicial y producción. Esto es una gramática, es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a estudiar todos estos conceptos a nivel ya de ejemplos. Muy bien, jóvenes. Esto es un árbol sintáctico en donde, por ejemplo, ya tenemos la expresión que se deriva en la proposición de asignación, que por un lado tiene una expresión o un identificador y área. Es decir, este árbol sintáctico es el árbol sintáctico que verifica si está escrito correctamente una expresión gramatical, valga la redundancia, en donde por el lado izquierdo tengo una expresión que en su caso es un identificador y finalmente se deriva en la variable con el identificador llamado área. Esa área es igual a otra expresión. Del lado izquierdo tenemos una expresión que se deriva en el paréntesis que abre, una expresión y el paréntesis que cierra. Posteriormente, esa expresión se deriva en un identificador, un por y otro identificador. Y finalmente ese identificador es la base por la altura. Y posteriormente la expresión también tiene una división, otra expresión que va a ser representada por un número dividida por 2, punto y coma. Entonces, si nosotros vemos la expresión que tenemos aquí, esa es la gramática que nos diría que el área es igual, abre paréntesis, base por altura, cierra paréntesis, dividido por 2, punto y coma. Muy bien, jóvenes, eso es lo que
tenemos ahorita para esta primera parte de la sesión. Pregunta, ¿tienen alguna duda? Ok, jóvenes. ¿Seguros que todo está bien? Profe, ¿puede dejar el árbol? El árbol. Sí, lo estaba apuntando, me falta poquito. Lo voy a poner pero se lo pongo para que lo termine de copiar, pero esto lo voy a poner en las notas, Sí, pero para que lo anote de una vez se lo pongo aquí. ok, gracias. A ver, creo que aquí no lo tengo, no, está. Déjeme. Ay, es que ya cerré la presentación. A ver, déjeme aquí se lo pongo. ¿Ya lo tiene? Sí, gracias. Muy bien, ahí nada más para que lo termine y ahorita ya. De todos modos, les comento, se lo voy a poner en las notas para que las bajen ustedes. ¿Listo? Bien, vamos a continuar. Ya, profe, gracias. Ok. A ver, déjenme. Ok. Vamos a continuar entonces con otros conceptos. Ahorita estoy viendo toda la parte conceptual para ya empezar a trabajar con lo que es formalmente ya con el diseño del compilador. Pero es importante que se les quede claro todo esto. Bueno, sí, Carlos, les comentaba, voy a subir la clase, le voy a poner las diapositivas y va a estar también el video para que si alguien no le quedó claro, pues lo pueda ver, repetir los conceptos y entenderlos mejor. Sí, Kevin, pues como les comento, son varios conceptos y hay que asimilarlos, hay que estudiarlos, jóvenes. No es nada más de, ya los vi, ya hay que comprenderlos para que no tengamos ningún problema en la aplicación de todos estos conceptos en el diseño de nuestro lenguaje. Muy bien, ahora vamos a ver la parte de autómatas. ¿Alguien tiene alguna idea de qué es un autómata? ¿Alguien ha escuchado ese concepto? Nicolás, ¿tiene alguna idea? Sí, bueno, Sí, adelante, Nicolás. pues de lo que tengo así como definición básica es de una máquina que imita las acciones que se le enseña. Ok, buena primera idea. Gracias, Nicolás. Melquisedec me decía que quiere participar y que tiene una idea. Adelante. Pues un autómata
Es una, pues sí, es una máquina que nomás puede hacer una función. Ah, o sea, lo que tú lo programes para hacer, eso es lo único que va a hacer. Es correcto. Gracias. Muy bien. Vamos entonces ahí ya con esas dos ideas bases, vamos a partir y decimos que un autómata es un dispositivo o conjunto de reglas según las cuales un dispositivo adecuado puede procesar una información de entrada para producir otra salida. ¿Ok? Y como ya a partir de esa idea de que ese autómata está diseñado o es una máquina diseñada para realizar una tarea específica. Eso es correcto. Entonces, ahorita nosotros vimos la definición de gramática y ahora vamos a ver que es muy parecida a lo que es un autómata. En este caso, quiero decirles que hay dos tipos de autómatas. El autómata finito determinista o autómata finito no determinista. Voy a ampliar este concepto más adelante. Solo ahorita quiero que veamos esto que está aquí y comprendamos la definición de autómatas. Es importante que ustedes revisen y vean que esto es un poco de las matemáticas formales de la ciencia, solo que aquí lo estamos bajando ya a un nivel de ingeniería para que se comprenda mejor, ¿no? Pero esto ya es aplicación de matemáticas formales, así como ustedes veían el álgebra en donde, o las matemáticas en donde ustedes verían el teorema fulano, el teorema sutano, etcétera. Aquí también hay ciertas aplicaciones de reglas de las matemáticas formales. Pero en primera instancia nos debemos de quedar que un autómata finito determinista es una quíntupla. Ya decíamos, en este caso tiene 5 elementos. El primer elemento, el elemento Q, es el conjunto finito no vacío de estados. Ojo, aquí estamos hablando de conceptos nuevos. Es un conjunto finito no vacío de estados. ¿Qué es un estado? Ahorita vamos a ver. Es decir, un autómata ya nos está diciendo que tiene diferentes estados. El estado 1, el estado 2, el estado 3, etcétera, etcétera. Entonces aquí debemos quedarnos y recordar que un autómata tiene estados. Luego, tiene un conjunto de símbolos. Ya dijimos el sigma me representa un conjunto de símbolos. En este caso es el alfabeto de entrada. ¿Qué quiere decir? Que como ya lo decían, es una máquina que realiza una tarea bien específica, pero ya nos lo decían aquí también arriba. Es un dispositivo o conjunto de reglas según las cuales un dispositivo adecuado puede procesar una información de entrada para producir una salida. Quiere decir que este autómata va a tener entradas, ¿sí? Y va a tener salidas. Entonces, ese conjunto de estados no vacío está acompañado del conjunto de alfabeto de entradas. Aquí estamos hablando de esas entradas. Ok. Luego tenemos el siguiente elemento que tiene Q por símbolo. ¿Qué significa? ¿Cómo debemos de entender esto? Sigma. Función de transición que especifica a qué estado pasa el autómata desde el estado actual al recibir un símbolo de entrada. Esta función se define para todas las parejas posibles de estado y de símbolos de entrada. Ojo aquí, pongan mucha atención. Rescatemos lo siguiente. El autómata tiene un conjunto de entradas. De estados, quiere decir.
tiene también un conjunto de entradas. Esto significa que sigma es el conjunto de todas las producciones. Esto es, su función es la función de transición. Es una producción. Ya vimos ahorita el concepto de producción, o en este caso es una transición. Una transición es cómo me muevo de un estado a otro, ¿sí? Y el movimiento del estado a otro está dado por la entrada que recibe el estado actual. ¿Ok? Dicho de otra manera, sigma Q, A, es decir, pongan atención, Q significa el estado en el que me encuentro actualmente, ¿sí? Q es el estado actual. ¿En qué estado me encuentro? A es el símbolo de entrada que me va a decir a qué estado me voy a mover. Y el estado al que me voy a mover está representado por Q'. Es decir, que el estado Q con el símbolo A se mueve al estado Q'. ¿De acuerdo? Q0, que es el siguiente elemento que tengo aquí, es mi estado inicial. Es decir, en donde arranca mi autómata, mi máquina. Es decir, a partir de ese estado se ejecuta todas las transiciones. Y finalmente tenemos F, que es el subconjunto de estados finales. Es decir, ya decimos, pongan mucha atención a lo que voy a explicar porque voy a resumir lo que se acaba de ver. Tengo un estado inicial, Q0, ahí arranca mi autómata. Tengo un conjunto de transiciones que a partir de la entrada de los diferentes símbolos, ¿sí?, se va a mover entre los diferentes estados. Por ejemplo, yo tengo una cadena de entradas, tengo mi autómata finito que a partir de las transiciones o de esas reglas que ya hemos establecido, me va a decir si se reconoce la entrada o no se reconoce la entrada. Entonces, si se reconoce, hago una tarea. Si no se reconoce, hago otra tarea. Ok, no sé si está claro el concepto de autómata. Muy bien, ok. Ok, queda claro. Ahora bien, voy a ver otro concepto. Ahorita les digo, les estoy dando puros conceptos, puras cosas que tienen que quedar claras. Voy a ejemplificar todo esto que estamos viendo y les debe de quedar mucho más claro. ¿Sí? Pero es importante que se comprenda todos estos conceptos. Es a nivel de comprender y aprendérselos. No es de aprender de conocimiento, es de aprender con H intermedia, de que se apropien de los conocimientos, los dominen y los hagan pedazos. Bueno, otro concepto son las tablas de transición. Las tablas de transiciones me van a apoyar a llevar a cabo la tarea de los autómatas. ¿Ok? Una tabla de transición es una tabla que se utiliza para representar las transiciones de los autómatas. Yo primero tengo que diseñar mi autómata. Una vez que ya tenga diseñado ese autómata, ahora lo que voy a hacer, voy a validar o representar ese autómata a través de una tabla de transición para verificar si reconoce la cadena o no la reconoce. Ahora bien, esta es mi tabla de transición.
Una tabla de transición, en una tabla de transición, quiero decir, el número de filas es igual a Q. ¿Qué dijimos que era Q? Q dijimos que es el conjunto finito no vacío de estados. Entonces, quiere decir que mi tabla de transición debe tener tantos renglones o filas como estados tenga mi autómata. Si mi autómata tiene 3 estados, mi tabla de transición debe tener 3 estados, 3 renglones. Si tiene 10 estados, mi tabla de transición debe tener 10 renglones. Luego, el número de columnas es igual a el número de símbolos. Si mi autómata tiene 3 símbolos, mi tabla de transición debe tener 3 símbolos. Si mi tabla de transición, mi autómata tiene 5 símbolos, mi tabla de transición debe tener 5 columnas. Quiero decir, me confundí ahorita. Son 5 columnas. Es decir, tiene tantas columnas como símbolos. Luego, todas las columnas son etiquetadas con los correspondientes símbolos. Si tengo 5 símbolos, pues 5 símbolos son los que tengo que poner en cada una de las columnas como etiquetas. De esta forma yo puedo decir que este ejemplo tengo un símbolo de, un punto, una E, un más, un menos. Todos los renglones son etiquetados con los estados de Q. Es decir, ya dije que el nombre de la columna corresponde al nombre de cada uno de los símbolos y el nombre de la fila le corresponde al nombre del estado. Puede ser Q0 o el estado 0 o 1, etc. Como yo le haya puesto el nombre a mi estado en el autómata, es el nombre que le voy a poner a mi renglón. La casilla en el que Q y en la columna A contendrá la transición de sigma QA. Es decir, en este caso es la intersección entre el estado Q y la columna del símbolo. Por ejemplo, la transición Q, A de sigma, sigma, A. Esto es, pongan atención en esto. Si estoy en el estado 0, que es este estado de aquí, y llega un punto, es decir, si estoy en el estado 0, quiero decir el estado 1, y llega un punto, me voy a ir al estado 2. Esa es la transición, es decir, me voy a ir al estado 2 si es que estoy en el estado 1 y me llega un punto, entonces me voy a mover al estado 2. Eso significa que de aquí voy a brincar al estado 2. Por lo contrario, si estoy en el estado 1 y el símbolo de transición es una E, me voy a ir al estado 7. La transición me mueve al estado 7. Quiere decir que de aquí voy a brincar al estado 7. Es el estado siguiente. El estado inicial se marca con este símbolo. Esto no quiere decir que es una transición. En este caso significa que este es mi estado inicial. Mi autómata arranca en el estado 0. Y los asteriscos representan los estados finales. Eso es la tabla de transición. ¿Dudas, jóvenes? ¿No? ¿Ninguna, José? Bien. Voy a continuar entonces. Vean, aquí ya estamos hablando de un diagrama de estados. Pongan atención. Esto que está aquí ya es un ejemplo de nuestro autómata. Este es nuestro autómata, que es una representación de, quiero decir, un diagrama de estado es un diagrama que me representa a un autómata. ¿Ok? Ya tenemos entonces 3 conceptos nuevos ahorita. Bueno, más, pero tenemos autómata,
tabla de transición, diagrama de estados. Son tres conceptos que tenemos que apropiarnos porque los vamos a utilizar. Entonces decimos que un diagrama de estados es un diagrama de estados que representa al autómata. Por otro lado, también tenemos la tabla de transición, que es otra forma de representar a mi autómata. ¿Ok? Son las transiciones. Muy bien. Un diagrama de estados de un autómata es un grafo dirigido. ¿Ustedes conocen el concepto de grafos? ¿Lo vieron o lo están viendo en programación estructurada, creo? Análisis y estructura de datos. ¿Llevaron estructura de datos? ¿No? Ok. Bueno. Ok. Entonces, ahorita quedémonos con que un autómata es un grafo dirigido. Si ustedes van a estudiar o cuando empiecen a estudiar, si ven estos conceptos que no conocen, búsquenlos, por favor. Muy bien. Fíjense bien. Los nodos representan a estados. Cada nodo es etiquetado con el nombre del estado. Muy bien, pongan atención. Ya aquí estamos hablando de estados. Acá hablamos de estados también. Aquí hablamos es un conjunto finito vacío, no vacío, de estados. Entonces, ya aquí hablamos de este estado. Es el momento de comprender a través del diagrama de estados que es un estado. Entonces, fíjense bien, aquí ya van a empezar a entender con mayor detalle lo que son los estados. Los nodos representan a estados. Este que está aquí, pongan atención, este círculo es un nodo. Este círculo es otro nodo y este círculo es otro nodo. Cada nodo se etiqueta con el nombre del estado. Ya en este caso, este estado se llama 1, este estado se llama 2 y este estado se llama 3. Acá en la tabla de transiciones decíamos que todas las columnas, perdón, todos los renglones son etiquetados con los estados de Q, es decir, con el nombre de Q, 0, 1, 2. En este caso, aquí lo tenemos, 1, 2, 3. Este es el nombre del estado. El círculo me representa a un estado. Los arcos que son estas líneas, esta línea de aquí, esta línea, representan las transiciones entre los estados, que es lo que veíamos aquí. Aquí ya tenemos la casilla renglón, contendrá las transiciones, es decir, una transición es moverse de un estado a otro. En este caso, estas flechas me dicen cuál es la transición, hacia dónde se va a mover. Cada arco lleva una etiqueta que indica qué símbolo de entrada provoca la transición correspondiente. Me regreso acá. Estos son los símbolos de entrada, como les había comentado, y si yo estoy en el estado C1, llega un punto, me voy al estado 2. Eso, ¿cómo lo leo aquí? En este caso, estoy en el estado 1. Si el símbolo de entrada, es decir, llega un 0 o un 1, me voy al estado 2. Si llega un 0, me voy al estado 2. O si llega un 1, me voy al estado 1. Entonces, este símbolo es el que me indica a qué estado me voy a ir. Si es necesario distinguir el estado inicial, se marca con la flechita. En este caso, aquí, en este ejemplo, este es mi estado inicial. Los estados finales irán en doble círculo. Vean que aquí nosotros ya habíamos visto que todos son los estados, pero el que tiene un doble círculo es mi estado final. Si lo veíamos acá, en este caso, decimos que hay un conjunto de estados finales.
puede ver más de un estado final, lo que significa, como en este ejemplo, estos son mis estados finales. Estos asteriscos significa que este estado es representado por un asterisco porque es mi estado final. Entonces, aquí tenemos que el Q0 es un estado, el arco, estado inicial y estado final. ¿Ok? ¿Dudas, jóvenes? José Giovanni, ¿tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Adiel, Obed, ¿alguna duda, algo que no le haya quedado claro? Perfecto. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo de un autómata. Aquí nos dice, elabore un autómata finito determinista que acepte palabras con longitud múltiplo de 3 para el alfabeto 0, 1. ¿Qué debemos entender aquí, jóvenes? Que nuestro autómata, la máquina que vamos a desarrollar, me debe decir si se cumple con que la longitud de la cadena sea múltiplo de 3. Es decir, debemos crear un autómata para crear cadenas múltiplo de 3. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién me puede ayudar? Diego Córdoba, ¿qué está pidiendo ahí el autómata? Esas palabras que se van a generar, ¿qué característica tienen? Diego, anda por aquí. Bueno, parece que Diego no nos escucha. No está, no sé qué pasa. Carlos Manuel, ¿qué nos está pidiendo ahí? Carlos Manuel tampoco está. Bueno. Carmen, ¿me puede ayudar? ¿Qué nos está pidiendo? La pregunta es, ¿qué es lo que está pidiendo el autómata? Dice, elaborar un autómata finita determinista que acepte palabras con longitud múltiplo de 3 para el alfabeto 0, 1. ¿Qué características deben de tener estas palabras? Es verdad, ya dijimos que debe ser múltiplo de 3. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué característica tiene esta palabra? Deme ejemplos de las palabras que se pueden formar. Muy bien, Daniel, ese es un ejemplo. Cristina, no se puede formar la palabra hola. ¿Por qué? Porque solamente los símbolos de entrada son ceros y 1. A ver, Kevin, vamos a ver. Me dice... Ok, también Kevin es correcto. Dice que puede formar una cadena que es 1, 0, 0, 0, 0, 0. Ok. Melquisedec también ahí nos da diferentes ejemplos de múltiplo de 3. Todos tienen una cadena
una longitud de 3. En este caso, la longitud múltiplo de 3 quiere decir que se van a formar todas las cadenas que contengan ceros y unos, pero que sea múltiplo de 3, es decir, 3, 6, 9, 12 elementos. ¿Ok? Entonces, los ejemplos que me acaban de proporcionar sí son correctos. Muy bien. Entonces, el autómata que es capaz de generar esos ejemplos que ustedes me acaban de dar es el siguiente. Fíjense, si estoy en el estado 0, y llega un 0, con un 0 me voy al estado 1. Con otro 0 me voy al estado 2 y con otro 0 me voy al estado 0 otra vez. Y este que está aquí, ¿están de acuerdo conmigo que ya es el estado final, jóvenes? O sea, acuérdense que el estado final está representado por 2 círculos. Ese es mi estado final. De tal manera que si lo que me dice, por ejemplo, Melquisedec, con su primer propuesta que dice que ese es un estado o una cadena válida para este autómata, veamos, llega el primer 0, luego llega el segundo 0 y luego llega el tercer 0 y alcanza el estado final. Ahora, si tomo el ejemplo que da Daniel Antonio, él me dice la cadena 001 es válida para mi autómata. Vamos a ver. Dice, si pongo un 0, otro 0 y otro 1. Llega un 0, me voy al estado 1. Llega un 0, me voy al estado 2. Llega un 1, me voy al estado 0. Y entonces ya alcancé al estado final. Quiere decir que es una cadena válida. Así voy a tomar el primero, el segundo, el tercero. El cuarto ejemplo que me pone Melquisedec, que sería 011, y ese también es válido. Entonces, si le pongo 0, 0, 0, 1, llega un 0, me va al estado 1. Llega otro 1, me va al estado 2, y llega un 1 y me va al estado 0. Entonces, estando en el estado final, se alcanza a cumplir. Denme un ejemplo en el cual no cumpla una palabra no válida. 0, dice Kevin. Bueno, llega 0, con un 0 se queda, llega un 0, lo que dice Kevin, y se va al estado 1. Llega otro 0 y se queda en el estado 2. Como pueden observar, ya la cadena se terminó, la propuesta de Kevin, se terminó la cadena y se quedó en el estado 2. Por lo tanto, no alcanzó el estado final. Eso quiere decir que hay un error. Melquisedec, esa cadena no es válida. Vamos a ver, llega un 0, se va al estado 1. Luego llega un 1, se va al estado 2. Pero si la cadena contiene un 2, no hay una salida para ese símbolo. Por lo tanto, hay un error. No alcanzamos el estado final. Luego da una propuesta de 5 unos. Llega el primer 1, se va al estado 1. Llega otro 1, se va al estado 1. Llega un 1, se va al estado 1. Llega otro 1, se va al estado 1 y llega el último 1 y se va al estado 2. Ya se terminó la cadena y por lo tanto no alcanzó el estado final. Hay un error. Si le agregamos otro 1 al segundo ejemplo que nos pone Melquisedec, entonces con el próximo 1 sí alcanzaría el estado final. Ok. No sé si nos ha quedado claro. Perfecto. Muy bien. Ahora, ok, correcto. Fíjense bien, ahorita ese ya fue creado. Lo
Lo más difícil de esto, jóvenes, es que ustedes van a crear sus propios autómatas, ¿sí? Ahorita esto está fácil, ya está creado, pero va a ser complicado cuando ustedes creen su autómata. Muy bien. Ahora, este autómata hay que pasarlo a tabla de transición, como dijimos. Si recordamos, decíamos que la tabla de transición está compuesta por tantos renglones como estados tengamos. Para este caso, tenemos 3 estados, el Q0, el Q1 y el Q2. Entonces, debemos tener 3 renglones. Ahora bien, esos 3 renglones, cada renglón, recuerden, debe tener el nombre del estado. Aquí está Q0, Q1 y Q2. También dijimos que el estado inicial está representado por la flecha. Sabemos que Q0 es el estado inicial. Aquí está. Y también a su misma vez es el estado final. Aquí está. Dicho de otra forma, es válido que un estado final se convierta, perdón, un estado inicial también sea el estado final, para que no tengan dudas de ello. Por otro lado, la tabla de transición dice que debe tener tantas columnas como símbolos de entrada. En este caso solamente tenemos 2 símbolos de entrada. Y a cada columna le debemos de dar el nombre de un símbolo de entrada. En este caso 0 y 1. Y decimos que los arcos representan las transiciones. Pongan atención aquí. Pero antes de continuar, quiero que me digan si tienen una duda para ver cómo construimos la tabla, diciendo que cada renglón tiene el nombre de cada estado, cada columna tiene el nombre de cada símbolo, que el símbolo inicial se representa por este símbolo de aquí, la flecha, y estamos de acuerdo que es el Q0 y que a su vez ese Q0 es mi estado final. Y ahorita vamos a ver las transiciones, que son los arcos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda? Quiero que les quede bien claro porque ya voy a continuar con las transiciones. ¿Cómo voy a hacer las transiciones? Ok. Todo bien. Correcto. Muy bien. Pongan mucha atención entonces en lo que voy a hacer. Fíjense bien. Aquí recuerden que estos son mis estados. Entonces, estando en el estado 0, Q0, estando en el estado Q0 y llega un 0, me voy al estado Q1. ¿Ok? Esa es la primera transición, que cuando yo estoy en el estado 0 y el símbolo de entrada que llega es un 0, me voy al estado Q1. Entonces aquí, estando en el estado Q0, llega el estado 0, me voy a ir al estado Q1. Ahora, si estoy en el estado Q0 y llega un 1, me voy al estado Q1. También al mismo estado me voy a ir. Entonces, en el estado Q0, llega un 1, me voy al estado Q1. Ya terminamos de hacer esta transición. Ahora me muevo al estado 2. Me voy al estado 2. Estando en el estado 2, Q1, con un 0 me voy al estado Q2. Entonces, estando en el estado Q1, con un 0 me voy a Q2, que es lo que me dice acá. Y estando en el estado Q1, que llega un 1, me voy al estado Q2. Estando en el estado Q1, llega un 1, me voy al estado Q2. Y finalmente, estando en el estado Q2, si llega un 0, me voy al estado Q1. Estando en el estado Q2, llega un 0 a Q0. Y estando en el estado Q2, llega un 1, me voy al estado Q0. Lo mismo, Q2, llega un 1, me voy al estado Q0. Es decir, en los puntos de intersección. Ahora bien, pues aquí estos son de los ejemplos prácticamente que se estaban plasmando. Observemos rápidamente, esta es mi cadena de entrada, es decir, toda esta cadena, como le decíamos, el analizador léxico va a ir leyendo carácter a carácter para ir formando unidades léxicas. Esta unidad léxica, pues obviamente está compuesta por todas estas caracteres. Muy bien, cuando llega estando en el estado 0, llega un 0, se va al estado 1.
luego llega otro 0, se va al estado Q2 y llega un 1 y se va al estado Q1. Si se dan cuenta, esto significa que aquí ha alcanzado el estado final. Luego llega un 1, otro 1 y luego un 1. A ver, aquí yo me equivoqué. Estaba aquí y luego llega un 1, llega un 1 y luego un 0. Y aquí vuelve a alcanzar el estado final, que es lo que me está indicando. Y así sucesivamente se hace todo el recorrido hasta alcanzar el estado final. Ok, jóvenes, ¿alguna duda? En este caso, bueno, fíjense, este obviamente no alcanza el estado final. Llega un 1, otro 1, un 1, estado final, 0, 0, 1, estado final, 0, 0, 1, estado final, 1, 0. Se quedó en el estado 2. Por lo tanto, se queda en un estado de error. Ya no alcanzó el estado final. Por lo tanto, esta cadena no cumple con el autómata diseñado. Muy bien, jóvenes. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Nadie? Perfecto. Ahora les voy a hacer una pregunta. A ver, vamos a... Ok. Vamos a preguntarle a ver aquí a Cristina. Cristina, ¿cómo declara usted, o más bien, cómo forma usted un identificador o palabra reservada en el lenguaje C? ¿Qué características tiene las palabras reservadas y los identificadores en C? Eso lo vieron ustedes en programación. Profe, me preguntó cómo la estructura, como mencionaron Ajá, anteriormente mis compañeros. pero, Pues ajá, pero primero, solamente del identificador o palabra reservada, ¿ok? ¿Cómo inicia una palabra reservada? Le cambio la palabra y cómo se forma. pues nada más sería lo mismo, ¿no? Poner el tipo de dato y luego N- ponemos, No, Cristina, ojo, atención. Estoy preguntando cómo forma el identificador. Le ayudo un poquito. Un identificador debe iniciar con una letra. ¿Sí se acuerdan de eso? Eso lo vieron en programación. sí, Nombres válidos para los identificadores, vaya, dicho de otra forma. le digo cualquiera. La regla, no me dé ejemplos. Quiero que me diga cómo formaría usted. Si usted está enseñando a programar a otro alumno que no sabe absolutamente nada, ¿cómo le diría usted para formar la palabra reservada? No me dé ejemplos. Quiero la forma de cómo se declara el identificador. Pues lo que yo haría, o las reglas que yo recuerdo era que iniciara en minúsculas, ¿Ok? eh, no podía llevar números ¿En dónde? dentro de la palabra. Dentro de la palabra. Creo que sí puede llevar números. No al principio, pero sí Ajá. puede. ¿Ok? ¿Qué más? Mm, no recuerdo qué otras cosas. Ok, Cristina, gracias. ¿Alguien nos puede ayudar? ¿Alguien pudiera ayudar a Cristina?
a decirme cómo declarar. Ok, adelante. Que yo sepa, el primer carácter solo puede ser una letra o puede empezar con un guión bajo. Ok. Luego. Los números sí pueden ir en cualquier cualquier otra posición. Tampoco puede empezar con mayúsculas, creo. Sí puede. Pues creo que hasta ahí me quedé. Ok, perfecto. Ok, ¿por qué les pregunto esto, jóvenes? Eso es una regla que a ustedes les explicaron cuando estaban en programación. Le decían, un nombre de variable o de identificador válido siempre debe comenzar con una letra minúscula o mayúscula o subguión. Son los tres elementos con los que puede declararse una variable inicialmente. Letra minúscula, letra mayúscula y subguión. Después de eso puede seguir lo que ustedes quieran. Letra mayúscula, letra minúscula, subguión y números. Hasta ahí. Esos son los elementos que ustedes podrían considerar. ¿Estamos de acuerdo? Y les daban ejemplos, por ejemplo, suma 1, guión bajo suma 34 primero, por ejemplo. Que esas son símbolos o elementos válidos. Ok, ya me estoy dando cuenta que ya son las 3:50, así que esto que iba a ver ahorita, no me había dado cuenta, lo voy a ver la próxima sesión de hacer un autómata para declarar identificadores y palabras reservadas en C. Si alguien gusta, pues puede intentarlo y ya lo veríamos la próxima semana. Muy bien, jóvenes, pues se nos acabó el tiempo, son exactamente las 3:50. Espero que esta clase haya sido muy, muy productiva. De hecho, solo me faltó ese autómata que aquí lo tengo, pero ya lo veremos la próxima sesión. Jóvenes, ¿alguna duda, comentario, aportación? ¿Nadie? Perfecto. Entonces, para la próxima semana, si mal no recuerdo, el jueves vamos a iniciar con la codificación o la creación del editor para ahora sí, con nuestro compilador. Así que por favor les pido que ya tengan instalado el Visual Studio que vayan a utilizar en el curso. Muy bien, jóvenes, por favor, pónganme su apellido paterno. A ver, ¿qué me dice la grabación? Ok, las voy a subir ahí en la plataforma. Les voy a poner un rubro, un apartado donde hice grabaciones del curso o algo así. Ahí en el Blackboard. Eso lo voy a hacer el día de mañana. Y como les dije, voy a arreglar todas las sesiones y ya para que queden adaptadas a el curso que estamos tomando. Ok, jóvenes, ¿alguna otra duda? Muy bien. Ok, jóvenes, entonces por favor les pido su apellido paterno y su presente. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere, cuídense mucho. Hasta pronto. Chau, chau.